Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del rector Enrique Graue, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos permitan llegar una vez más hasta sus hogares para la inauguración de una de las actividades más relevantes que llevamos a cabo todos los años y que tiene una tradición antiquísima en la Universidad Poesía en Voz Alta, organizada por la Casa del Lago. Se trata en esta ocasión de una jornada virtual todavía. Seguramente estamos ya ansiosos de que el año próximo se vuelva ya otra vez presencial, pero todavía estaremos en esta ocasión aprovechando las ventajas de la virtualidad para el programa que se ha preparado para esta edición, que irá del 22 al 24 de octubre y que en la Casa del Lago, con la dirección de Cintia García Leiva, han titulado Recuperar desde la voz. Y es que precisamente después de estos muy largos ya meses de pandemia y después de haber tenido que mantenernos en esta distancia y además de haber tenido que llorar a todas las víctimas de la pandemia, pues se hace necesario recuperarnos desde la voz, recuperar nuestras voces, recuperar las voces también de quienes han fallecido y recuperar, por lo tanto, también este aliento de vida que es en el que estamos en esta ocasión. Así que a lo largo de estos días tendremos una programación excepcional, internacional y mexicana para continuar con esta riquísima tradición de poesía en voz alta. Los dejo pues con la directora de Casa del Lago, Cintia García Leiva, no sin felicitar a todo el equipo de esta área de la universidad y a todos los colaboradores de distintas áreas, tanto de la Coordinación de Difusión Cultural como de la universidad en su conjunto, por el apoyo para la celebración de esta edición de Poesía en Voz Alta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Volpi por comenzar con nosotros esta inauguración que nos emociona muchísimo y que efectivamente debemos hacer por segunda vez de carácter virtual con una universidad ya poco a poco abriéndose y que va recuperando precisamente el espacio público. Todavía Casa del Lago, en una reapertura recién hecha un 30%, continúa sus actividades ahora de carácter híbrido y continúa con un eje que ha ido creciendo a lo largo de estos 2 años en relación con las artes digitales y la revisión de las políticas de lo digital y por supuesto eso incluye también las poéticas de lo digital, lo que podemos hacer y no mediados por esta pantalla, lo que podemos hacer a través de estos recursos y lo que podemos criticar también a partir de estos recursos digitales. En continuidad con el programa que iniciamos en 2020, La lengua que vibra antes de la palabra, decidimos hacer un programa casi hermano con esa edición que por primera vez en los muchos años de historia que tiene este festival, ya como festival desde 2005, aunque con una trayectoria impresionante desde 1956 como particular impulsor de la escena teatral experimental en México. Queríamos, ya decía, hacer un programa hermano que se ocupara de esto que muy bien ha dicho ya el doctor en relación con la recuperación y la recuperación que tiene específicamente el cuerpo en el espacio público, poco a poco tomándolo, poco a poco volviéndolo a habitar desde la palabra. ¿Qué puede hacer la voz? ¿Qué pueden hacer los cuerpos que hablan? ¿Y qué pueden hacer las voluntades de escucha para recuperar su contacto? Ese es quizá el eje principal de este programa de 2021, Recuperar desde la voz del Festival Poesía en Voz Alta. Y para su realización quiero mencionar el trabajo intenso que ha hecho una gran parte del equipo de este recinto. Mi agradecimiento tremendo, por supuesto, a mis colegas con quienes pude hacer la curaduría de este festival este año. Muchas gracias, especialmente a Fabiola Garza Talavera y a Ilona Goyeneche, pero por supuesto al resto del equipo que se ha enfocado tanto en la producción como en la coordinación de este equipo.
Mando un cordial abrazo al subdirector de Casa Lago, Jean-Pierre Espinosa, por supuesto también al equipo de producción que hoy hace posible tanto esta inauguración como la realización real en sus pantallas de este festival, Erika Lázaro, Roberto Gutiérrez y Ricardo Castellanos, al equipo que ha hecho posible también que tengamos esta vez un torneo maravilloso con 2 partidas de ajedrez, recuperando también esta tradición, larga tradición del ajedrez en Casa del Lago. Gracias especialmente al instructor Lenin Velázquez, un destacado ajedrecista mexicano que además se cuenta entre nuestras filas de instructoras e instructores en esta dependencia, y por supuesto también a Daniel Saldaña París, a quien hoy me encanta y me honra presentar como parte de los aliados, de los cómplices y de los colegas con quienes podemos hacer también una dimensión más bien material, física, editorial de este festival. Más adelante, ahora Daniel nos contará de esta colaboración que hacemos entre el periódico de poesía y Casa del Lago para llevar a un entorno editorial estas palabras en recuperación y esta voz en recuperación. Antes de darle la palabra a Daniel, quiero agradecer también al resto de las alianzas institucionales que pudimos hacer. Muchísimas gracias a la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, porque gracias a también este equipo y a su directora, Socorro Venegas, podemos tener a 8 poetas mexicanos con una trayectoria impresionante que vamos a escuchar hablando particularmente del proyecto El ala del tigre, hablando precisamente de esta poesía y sus relaciones con la oralidad y sus relaciones también con la materialidad editorial. Este proyecto que ha recuperado especialmente Elisa Díaz Castelo es fundamental para lo que toca a este festival. Agradezco también a las coordinaciones de la Cátedra Max Saup en Arte y Tecnología y de la Cátedra Carlos Fuentes en Literatura Hispanoamericana, porque gracias a estas cátedras vamos a poder también distintos roces y cruces disciplinares entre texto, tecnología y diversas materialidades que pueden hoy ponerse en diálogo y apuntar también a este carácter interdisciplinario que presenta el Festival Poesía en Voz Alta. Además de estas colaboraciones, agradezco también a la Secretaría de Cultura de Baja California y a la disquera Static Discos, dirigida por Ejival, porque también podremos mostrar, gracias a esta colaboración, 2 cortometrajes sonoros realizados y comisionados especialmente por y para Casa del Lago, y que nos honra muchísimo también para poder hacer este diálogo con el norte del país. Y hacia allí quería llegar. Gran parte del enfoque curatorial de este año de Poesía en Voz Alta tiene que ver con descentralizar la escena poética y artística de la Ciudad de México y enfocarnos en lo que está ocurriendo en otras partes del país. Es por eso que tendremos actos que vienen desde Yucatán, desde Monterrey, Guadalajara, Baja California, especialmente también lo que toca a la escena del performance en Tijuana, y nos alegra mucho que esto se haya podido hacer así, interviniendo también en las relaciones que existen entre el texto poético y la escena del performance y de las artes escénicas. Gran parte de la pregunta que tiene este festival hoy es qué pueden hacer otras disciplinas en diálogo con la literatura para recuperar esa voz. Además de esto, tenemos un enfoque en Latinoamérica con actos especialmente dirigidos también a este festival desde Perú con Renata Flores y desde Cuba con la artista y escritora Martika Minipunto. Cerraremos con un acto dedicado a la memoria de la voz y a las políticas de la memoria que ha hecho la coreana Oh Kyun-lee, quizá una de las artistas sonoras y ruidistas más importantes en la escena contemporánea y que realizó también una obra especialmente para este festival. Además de los 8 artistas que se presentan en esta edición, tenemos 7 proyectos especiales. He hablado ya de la riqueza de las colaboraciones para el ala del tigre, para lo que va a ocurrir con textualidades en contingencia, pero me falta destacar el karaoke translingüe. Este karaoke realizado a principios de año y en seguimiento en los últimos meses, gracias al trabajo del colectivo Cuatro Lagos y gracias especialmente al diálogo que hemos tenido con la traductora y lingüista Sol Arechiga, y que hoy se convierte en este proyecto bellísimo
que está dedicado a hacer traducciones a manera de karaoke para cantar y para entrar sonoramente a diversas lenguas originarias del país. En la página del festival, casalago.unam.mx/PBA 2021, podrán ustedes acceder a 20 tracks, a 20 canciones traducidas por diversas y diversos traductores y artistas en diversas partes del país que han estado trabajando en este laboratorio del karaoke translingüe, traduciendo canciones populares como las que cantaríamos en alguna cabina coreana antes del mundo pandémico y que hoy vamos a poder cantar en quechua, en tzotzil, en maya yucateco, entre otras riquísimas y diversas lenguas originarias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Le doy la palabra a nuestro colega y amigo Daniel Saldaña París. Muy agradecida, Daniel, porque estés aquí y porque estés también trabajando en este diálogo, mucho más allá de lo que ocurre a nivel público, pensando con nosotras, con nosotros, qué se puede hacer para recuperar la voz. Muchas gracias, Cintia. Realmente estoy feliz de estar aquí, de formar parte del festival en esta alianza que nos inventamos con el equipo de Casa del Lago y el equipo de Periódico de Poesía y en general de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que es la dirección de la UNAM a la que pertenece el periódico. Por lo que cuentas, realmente el programa es vastísimo, muy diverso y como siempre muy propositivo, que es algo que siempre se agradece de este festival, un festival, como dijo ya el doctor Volpi, con una trayectoria, una historia de mucho peso dentro del mundo de la poesía, digamos, de la espacialidad y la temporalidad de la palabra en general, y también de la experimentación sonora y de muchas otras propuestas artísticas que parten de lo escénico, pero que apuntan en todas direcciones, ¿no? El periódico de poesía, simplemente para contarles un poquito sobre esta publicación, de la cual soy jefe de redacción, es una revista virtual de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, enfocada a la difusión de la poesía, en todas sus formas, de la difusión de todos los tipos de poesía, desde la poesía más tradicional y, digamos, la revisión de la tradición poética nacional y allende las fronteras de México, hasta las expresiones más experimentales, las búsquedas formales más diversas que pueden pasar por el reggaetón, por la poesía visual y por la traducción como género creativo también, ¿no? Entonces, los invito y las invito a que busquen en la página del periódico de poesía y que se sumerjan un poco ahí, se pierdan y se dejen llevar por las diferentes propuestas de lectura que tenemos en ese espacio. Además de ser una revista de poesía, una revista digital de poesía que se actualiza semanalmente, el periódico de poesía ha buscado ser también una especie de caja de resonancia de todo lo que tiene que ver con la poesía al interior de la UNAM, es decir, vincularnos con todas las instituciones, facultades, institutos y áreas de la universidad que de algún modo tienen alguna relación con la poesía y no son pocas. Hemos establecido alianzas muy diversas a todo lo largo de la universidad, buscando hacer eco de todo lo que tiene que ver con la poesía y con diversas expresiones vinculadas a la poesía, para cumplir también un poco como esa función que nos viene en el nombre de ser un periódico, es decir, de dar noticia de lo que sucede en el mundo poético a nivel nacional e internacional. Y por eso y por una tradición de amistad y de vínculo con Casa del Lago, desde hace años el periódico Poesía colabora de alguna forma u otra con el Festival Poesía en Voz Alta. Hemos buscado tener algún tipo de presencia en varias ediciones del festival, porque además, bueno, no solo nos une un mismo interés y una búsqueda muy diversa con el festival, sino también la admiración por todo lo que hacen y siempre les robamos además a algunos de los colaboradores y de las colaboradoras que tienen. Les invitamos después a participar, a publicar con nosotros, porque
es siempre una ventana al mundo de la poesía expandida, de la poesía en diversos formatos, y es muy importante para todos los que nos dedicamos a esto poner atención y tener siempre el oído atento a lo que propone Poesía en Voz Alta. En esta ocasión, para esta edición de Poesía en Voz Alta, lo que nos inventamos en colaboración con Casa del Lago y particularmente con Fabiola Garza Talavera, fue una publicación, hacer una publicación. Digamos, nos interesaba que, a pesar de que el festival va a ser en formato digital por segunda ocasión, queríamos que tuviera una versión o algún tipo de alcance material, que también tuviera una versión táctil, ¿no? Que hubiera algún eco en el mundo real y que pusiéramos una cosa entre las cosas del mundo, que es una publicación, y eso es lo que es una publicación material, artesanal, tangible y lúdica también. Para ello decidimos hacer un fanzine juguetón, digamos, con un ánimo muy lúdico, aunque también muy experimental y como con una diversidad de propuestas y de piezas muy amplias realmente. ¿Y por qué un fanzine? Pues porque nos pareció que el fanzine es la publicación quizás más importante en situaciones de emergencia, ¿no? Digamos, el fanzine tiene algo como muy práctico, es una forma de impresión, digamos, una forma de distribución de las ideas que funciona muy bien con poco dinero, con pocos recursos, con poco tiempo y que llega a públicos muy diversos, ¿no? Nos gusta como esa característica de los fanzines que tienen de ser como objetos transversales que te puedes encontrar en los espacios más diversos y que lees y luego circulas, se lo pasas a alguien más. Esta característica, sí, como muy de batalla que tiene el fanzine, es algo que nos atrajo mucho y que nos pareció que, dadas las circunstancias todavía de emergencia pandémica, era un formato idóneo, justo porque nos permitía trabajar de una forma como muy veloz y muy inmediata y al mismo tiempo jugar con una técnica de impresión, que en este caso fue la risografía, que tiene una versatilidad plástica y un registro, digamos, un espectro de posibilidades muy amplio para las artistas convocadas, ¿no? El fanzine lleva por título Sacar la lengua. Se invitó a una serie de artistas a que participaran, que propusieran piezas suyas, originales, comisionadas especialmente para esta publicación, pero que de algún modo dialogaran también con la línea curatorial del festival, que hablaran de la voz o que recuperaran la voz, desde la convicción de que la palabra poética tiene muchas formas de articularse, ¿no? La palabra poética puede ser en el tiempo, ¿no? Las expresiones pues musicales de la poesía, pero también en el espacio, ¿no? También nos interesaba como recuperar esa posibilidad visual, vérbico-visual, dirían los concretistas brasileños, que tiene la poesía, ¿no? Entonces, se convocó a una serie de artistas, les diré quiénes son, Anaís Abreu Darell-Jones, Helen Helleton, Iván Krasoyevich, al colectivo Amigas Íntimas, a Ana Paula Santana de Guadalajara y al artista Chantal Peñalosa, a que propusieran piezas en torno al eje curatorial del festival, pero también en torno a sus prácticas personales y que de algún modo se relacionaran con lo que están trabajando últimamente. Son todas ellas artistas que de algún modo tienen una relación ya previa con la poesía, que son lectores y lectoras de poesía y que han reflexionado, que han utilizado sus piezas y sus modos de expresión en sintonía con lo poético de una forma u otra, ¿no? En el caso de Anaís Abreu, por ejemplo, pues es poeta, además de impresora, editora y artista visual. Iván Krasoyevich pues también trabaja a partir de poemas para hacer piezas visuales y así sucesivamente. Ana Paula Santana tiene toda una línea que tiene que ver con la oralidad, con lo sonoro y lo poético y la palabra. Y Chantal Peñalosa pues también tiene un vínculo muy interesante, digamos, con la tradición artística y con la forma en la que preservamos de manera oral
las tradiciones artísticas invisibles de las que nos cuentan, ¿no? Entonces, son piezas muy diversas. Espero que tengan ocasión de pasarse por Casa del Lago y agarrar uno de estos fanzines que van a estar por ahí circulando y en otros espacios. La UNAM además tiene una historia y una trayectoria anterior en relación al género del fanzine o al formato del fanzine, porque nuestros colegas en el Museo del Chopo han hecho mucho trabajo alrededor de ello. Entonces seguramente ese será otro espacio donde se pueda consultar, donde se pueda adquirir el fanzine. Pero bueno, queríamos eso, hacer un regreso a lo táctil. Importante decir también que es un trabajo muy colaborativo, que se trabajó muy estrechamente con la editorial invitada para realizar este fanzine, que fue Fauna Nociva. Fauna Nociva trabajan con risografía, como ya les había comentado brevemente, una técnica de impresión muy, muy versátil a partir de proporciones, de porcentajes de color que te permite jugar a partir de pocos elementos, tener una gama de resultados muy diversa. La rizo se imprime de manera muy artesanal, digamos, es una forma de reproducción visual y de impresión, pero que permite trabajar con pocas personas, un equipo pequeño. En este caso fue Fauna Nociva, y Fauna Nociva trabajaron muy estrechamente con los y las artistas invitadas, porque tiene que haber, claro, un diálogo entre lo artesanal y lo artístico, es decir, entre quienes van a imprimir finalmente estas piezas y las personas que propusieron esas piezas originalmente. Entonces se trabajó durante varias semanas de manera muy estrecha. Hubo ahí un ping-pong de correos electrónicos y llamadas para llegar al resultado final, junto con Fabiola Garza Talavera, y yo mismo estuvimos ahí también coordinando un poco todo este diálogo a varias voces. Y nos interesaba mucho que fuera algo colaborativo, porque si algo hizo también la pandemia, digamos, aunque lo virtual es verdad que abrió muchas posibilidades que seguimos explotando y todavía seguiremos explotando y nos han dejado una gran enseñanza, en otro sentido también nos aisló un poco. Sentimos que también se puso quizás más el acento sobre formas artísticas individuales o menos colaborativas, porque no estábamos acostumbrados a colaborar de este modo, a través de la virtualidad. Entonces queríamos trabajar desde lo colaborativo, hacer una pieza, una edición que incluyera varias voces, pero también varios diálogos que le dan sustento a las piezas finales, y que se completa con el diálogo con el lector, con el usuario y con la persona que va a jugar con este material que es el fanzine, ¿no? Entonces, el fanzine bien engrapado tendrá estamos ya ajustando los últimos detalles, los recibiremos dentro de muy poco, están ya circulando en el mundo, pero bueno, tiene un broche, viene con un broche en vez de una grapa o de una costura, viene un broche que cada quien puede quitarle de forma que reorganice las páginas del fanzine, o que incluso decida utilizarlas como pósters, para apropiarse también de las piezas de los artistas de una manera más personal, ¿no? Que cada quien pueda jugar con este dispositivo editorial de una manera distinta. Esa es un poco la propuesta, una propuesta que parte de la convicción de que la edición es también un trabajo creativo, ¿no? La edición es poner ideas en circulación y poner ideas en diálogo y generar lecturas distintas a las que usualmente se pueden encontrar, ¿no? Estas piezas leídas de manera aislada significan otra cosa que leídas en el contexto del fanzine. Entonces, desde esa convicción lanzamos el fanzine al mundo para que cada quien lo rearme y se lo apropie como mejor le convenga. Y bueno, pues esperamos que les interese, que les guste. Hay cosas excepcionales y muy divertidas. Hay un juego también como de reapropiación y de relectura de textos poéticos propuesto por Amigas Íntimas, que es este colectivo de artistas fanzineras. Y bueno, creemos que va a dar mucho juego y esperamos que contribuya a la programación de poesía en voz alta. Muchísimas gracias, Daniel. Estén atentas y atentos a las redes, tanto de la Dirección de Literatura. Aprovecho para mandar un enorme saludo también a Anel Pérez, directora
de esta dependencia que además es una querida colega y amiga y con quien también hemos mantenido un diálogo desde Casa del Lago muy frecuente. Ya decía, redes de la Dirección de Literatura, del periódico de poesía y por supuesto de Casa del Lago, para enterarse de las dinámicas y de los espacios a través de los cuales podrán ustedes tener este fanzine, así como una sorpresa también que se suma este año a nuestras actividades, la edición editorial de 2020 del Festival Poesía en Voz Alta, en este caso editado por otra fenomenal que es Macarena Hernández. Quiero, antes de cerrar, nada más regresar a un par de términos que utilizó Daniel en esta introducción bellísima y muy completa a sacar la lengua a este festival, y tiene que ver con la idea de resonancia, por un lado, y por otro lado del alcance táctil que presenta la elaboración, el trabajo experimental de por sí, por naturaleza, que implica hacer un fanzine, siempre de carácter colectivo. Estos términos, que son de alguna manera resonancia, corporalidad, para ampliar de lo táctil a lo corporal, y la colectividad, me parecen centrales también en cómo este festival en 2021 está proponiendo la idea de recuperar la voz. No entendemos una recuperación si no se hace de manera colectiva. No entendemos una recuperación si no se hace tendiendo puentes horizontales de crecimiento y de acción. Y no puede hacerse si cerramos oídos y dejamos a un lado la resonancia. Para resonar entre voces, para resonar entre artistas, para resonar entre cuerpos y para resonar con el texto poético se necesita ese cuerpo colectivo también. Y nos parece central. Creo que se verá también en muchos de los actos que empezarán ustedes a ver desde hoy, y esperamos eso, que disfruten muchísimo esta edición, tanto como nosotros hemos disfrutado hacerla, que se queden cerca también del resto de las actividades, tanto presenciales como virtuales, que tiene Casa del Lago para este último trimestre del año, de este año tan complejo y tan volátil en tantos sentidos. Y nada, que disfruten esta otra manera de pensar experimentalmente los cruces entre la palabra, el cuerpo y por supuesto, ya decíamos, la resonancia. Muchísimas gracias. Se quedan entonces en Poesía en Voz Alta 2021, recuperar desde la voz.